Voy a estar en estos días hablando un poco acerca del comienzo. Y de esta manera voy a estar tratando de enseñar a la iglesia acerca de qué fue lo que ocurrió en aquel tiempo. Aquellos que quizás no se identifican mucho con el libro de Apocalipsis, o aquellos que quizás de alguna manera prefieren leer el Nuevo Testamento, pero que no conocen a plenitud todas las cosas que sucedieron en el comienzo. Para muchos es simplemente una leyenda que está en un libro. Para otros es algo que ocurrió pero no les interesa. Para otros, como por ejemplo yo, me gusta saber de dónde yo salí. Me gusta saber por qué soy así. Y me gusta saber algunas cosas acerca de mí. Y quizás tú te identificas conmigo, y por esa razón voy a estar predicando. Voy a estar predicando durante algunos domingos en el libro de Génesis. Vamos a estar viendo cómo Dios nos creó a nosotros, por qué nos creó a nosotros y qué es lo que ha pasado con nosotros. Vamos a estar analizando hoy algunas palabras en el libro de Génesis. Bueno, nosotros leemos lo que alguien tradujo, y eso es bueno, porque si no, no pudiéramos leer la Biblia. Pero hay algunas palabras en los idiomas originales, es decir, en este caso, en el hebreo, que me llamaron un poco la atención y decidí un poco como que argumentar un poco más acerca de lo que Dios dice más claramente en estas 5 palabras. Y estas 5 palabras son las que van a dar introducción, pudiéramos decir, a lo que vamos a estar viendo hoy en la Biblia. Me gusta ver el comienzo, me gusta ver, como les digo, cómo Dios me hizo y cómo me hizo. Porque eso es bien importante, saber qué fue lo que utilizó Dios para crear todo lo que podemos ver, para crear todo lo que existe en este mundo, y que tú y yo somos testigos de lo que vemos, ¿verdad? Vemos los árboles, vemos los animales, vemos el agua, y vemos también a otros seres humanos, que a diferencia de los animales, por supuesto que no somos animales, podemos razonar, podemos crear, partiendo de lo que ya Dios creó, podemos hacer otras cosas. Pero es bien interesante, amada iglesia, poder observar un poco estas cosas que Dios creó para nosotros, cómo nos creó a nosotros y por qué nos creó. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver estas palabras y a ver estas cosas que Dios hizo para nosotros, por nosotros, y también las cosas, cómo Dios nos hizo a nosotros. Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias por darnos la oportunidad de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Y queremos en esta hora, mi Señor, ver algunas palabras que tú nos has dejado en tu Biblia, en tu palabra, Señor, las cuales nos hablan claramente de cómo tú nos has creado. ¿Para qué nos has creado, Señor? Gracias, Dios mío, te damos por tu palabra. En esta hora, Señor, yo te ruego, Padre Santo, que seas con este siervo tuyo, que no quiere estar aquí si tú no estás, Dios mío, conmigo primero. Oh Señor, es tu palabra. Tú, Dios mío, la inspiraste, tú se la diste a aquellos santos hombres para que la escribieran. Y yo simplemente soy en este momento un anunciador de estas cosas. Dios mío, te ruego que dé sabiduría a tu siervo y también a tu congregación, para que de esta manera, Dios mío, podamos ver todas las grandes cosas que tú nos has dado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi amada iglesia, este conjunto de palabras nos permite elaborar las siguientes verdades acerca de cómo nos hizo el Señor. Y una de las primeras palabras que aparece ahí está en el versículo número 26, ahí donde leímos la lectura devocional hace un momento. Dice ahí el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra... Pero me llama mucho la atención la palabra hagamos. Y es la palabra que en hebreo se pronuncia o se translitera bara. Esta palabra hagamos me deja saber a mí que el ser humano fue creado por Dios y no que somos producto de la casualidad
o de accidentes cósmicos, como algunos piensan. Porque yo he estado analizando mucho, durante mucho tiempo, un poco la teoría esta del Big Bang. ¿Han escuchado esto, verdad? Una gran explosión, y a partir de esa gran explosión todo comenzó a tomar forma. Y yo creo que cuando tú ves una explosión, las cosas van de estar bien armadas a estar ¿cómo? Desarmadas. Entonces, una gran explosión no produce orden, sino que una gran explosión produce caos, ¿verdad? Así que yo creo que la palabra bara lo que me deja saber es que Dios nos formó no de una gran explosión ni de algo que ya estaba creado, sino que Dios nos creó. Dios creó todo simplemente con su palabra, no producto de un accidente ni producto de una gran explosión, sino simplemente por su palabra. Solamente fue necesaria su palabra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Me entienden? Las cosas que hoy tú y yo podemos ver fueron creadas de cosas que no se podían ver. Simplemente Dios dijo y fue creado. Solamente fue necesaria la palabra de Dios. Solamente fue necesario que Dios dijera para ser hecho. Por ejemplo, si tú y yo vamos a construir una casa, ¿qué es lo que pensamos en nuestra mente? Voy a necesitar cemento, arena, cabilla, piedra, una excavadora, pico y pala. Yo sé que me voy a dar muchos golpes, voy a salir lastimado, voy a sudar muchísimo, porque con nuestra palabra nosotros no podemos decir y ser hecho. Sin embargo, Dios sí dice y puede ser creado. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Dios tiene el poder de que con su palabra Él puede cambiar tu vida y la mía. La palabra de Dios es viva y es eficaz y puede cambiar las cosas. De donde no había nada, entonces ahora sí puede haber algo. Simplemente porque Dios lo dijo. Una persona que estaba muerta espiritualmente puede llegar a tener vida espiritualmente por la palabra de Dios. Así dice la Biblia y así yo lo creo. Solamente fue necesaria, iglesia, para crear al hombre, la palabra de Dios. Una segunda cosa que fue necesaria, solo fue necesario un propósito. ¿Y saben cuál fue? Que Dios quisiera gloria. Nosotros fuimos creados para darle gloria al Señor. Si algo usted puede estar convencido es que usted y yo fuimos creados, Adán y Eva fueron creados para darle gloria al Señor Dios Todopoderoso. Tenemos la primera verdad. Disculpe. Tenemos la primera verdad. Que Dios nos creó. Nos creó de la nada. Nos creó precisamente, dice ahí, a imagen y a su semejanza. Y nos creó. Vamos a clarificar un poco más esto. ¿Por qué nos creó Dios? En otras ocasiones he dicho que Dios es un Dios que está centrado en sí mismo. Y miren bien, usted va a decir, pastor, ¿usted sabe lo que? Sí, yo sé lo que estoy diciendo. Quizás usted diga de usted mismo, o si viene alguien y te dice, no, yo me merezco que me hagan esto. Yo me merezco que me celebren mi cumpleaños por todo. Yo me merezco que yo... Usted va a decir, qué pretencioso tú eres. Pero cuando se trata de Dios, no. ¿Saben por qué? Porque Dios es el dueño y Señor de todo. Y si Él quiere gloria, hay que darle gloria. Dios es soberano, está al control de todo, lo creó todo. Y si Él quiere gloria, y si lo creó a nosotros para su gloria, hay que dársela. Asústate si tú ves a un pastor, o si tú ves a un predicador, o si tú ves a alguien diciendo, yo me merezco. ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué tú te mereces? Tú no te mereces nada. Entonces Dios sí se merece gloria.
Vemos en el Antiguo Testamento la historia, precisamente aquí en Génesis, vemos la historia de Dios comenzando a ser contada. Vemos la historia de todo el universo comenzando a ser contado. Vemos la historia del hombre comenzando a ser contada. Y ahí mismo se acaba. La humanidad dice, el hombre fue creado, o nosotros decimos, el hombre fue creado para darle gloria a Dios. Pero vemos una humanidad caída. Vemos una humanidad que cayó y que fue sacada del jardín del Edén. Vemos a un hombre que fue creado con un propósito completamente eterno. Y sin embargo vemos al hombre morir. Y producto de su muerte, ahora muerte física también. Entonces, para poder ver la historia completa, mi amada iglesia, tenemos que ver el Nuevo Testamento. Para que la historia termine de ser contada, tenemos que ver a Jesucristo. Para que la historia termine de ser completamente finalizada, tenemos que ver a Jesucristo redimiendo la humanidad para darle gloria al Señor. Entonces, sí, la historia tiene sentido. Pero si tú no miras a Cristo, si tú no miras la historia completándose en el cristianismo, la historia completándose en Cristo, usted no va a poder ver una historia clara. El hombre fue creado con un propósito. ¿De cuál propósito? ¿De cuál propósito? El hombre no podía llegar. Erró al blanco. Esto es lo que significa la palabra pecado. Errando al blanco. Dios quiere que tú y yo le demos gloria. Ese es el blanco. Pero cuando tú y yo pecamos, no le damos al blanco. No le damos la gloria a Dios. Y ahí es donde está el problema. Entonces, viene Cristo y Cristo cumple todo ese propósito. Cumple todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Qué bueno, hermano. Ese lo cumple. Entonces, nosotros en Él podemos cumplir ese propósito. ¿Ustedes saben cuántas iglesias habrá reunidas en este mismo momento? ¿Ustedes saben cuántas iglesias quizás en este momento alrededor del mundo están reunidas para darle gloria a Dios? Ustedes saben quizás en este momento cuántas personas no andan hablándole a otros de Jesucristo, dándole la gloria a Dios, terminando de contar la historia. Pero si la historia la terminamos simplemente en que Dios creó al hombre, el hombre se comió la fruta aquella y se cayó, la historia no va a ser contada. Ah, pero si vemos la historia en Cristo, entonces la historia tiene un sentido. Entonces podemos ver que fuimos creados para darle gloria a Dios. No fuimos creados para el pecado, sino que fuimos creados para darle la gloria al Señor. Y como también he ilustrado en otras ocasiones, con esto del blanco, de la diana, si yo pongo una diana aquí y yo te digo, bueno, tú te vas a ganar $1.000.000. Mira bien, tú te vas a ganar $1.000.000. Si tú aciertas al medio de la diana, al punto del centro, y tú comienzas a disparar, y le das ahí en la diana, un poquito ahí, ¿te ganaste $1.000.000? ¿Tú te lo ganaste? ¿No? Si le das ahí 3 milímetros antes de llegar al punto del centro, ¿te ganaste $1.000.000? ¿Cuánto es que te ganas $1.000.000? Cuando le das en el centro. Entonces te ganaste. Entonces dejaste de errar al blanco y le diste la gloria a Dios. Entonces podemos ver que el ser humano fue creado por Dios y no producto de un accidente cósmico ni nada por el estilo, sino que fue creado por su palabra. Solo su palabra fue necesaria y solo un propósito fue necesario: que le diéramos la gloria a Dios, que le diéramos la gloria al Señor. Una segunda cosa bien importante que podemos ver también en ese mismo pasaje, el versículo 27, es que el ser humano fue creado por Dios a su imagen y su semejanza. Las palabras que podemos analizar, hay dos. En el versículo 27, si lo leemos, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué dice? Imagen y semejanza. Dos palabras, selem y la otra palabra demut. Dos palabras en hebreo que me dejan saber que fuimos creados a imagen, selem,
Imut, semejanza de Dios. Ahora bien, ¿cómo nos hablan estas palabras a nosotros? Bien, el ser humano, dice, fue creado por Dios a su imagen y semejanza para comunicarlo a Él y para comunicarse con Él. Bien importante, mi amada iglesia. A través de su imagen nosotros podemos comunicarlo a Él. El hombre fue creado para que fuera imagen de Dios. ¿Por qué tú crearías una imagen? ¿Por qué se hacían estatuas en la antigüedad? Por ejemplo, se hacía una estatua de aquel que conquistaba mucho. ¿Cómo se llamaba aquel? De Alejandro el Grande. Hacían una estatua ahí de él. ¿Para qué? Para decir, oh, este hombre conquistó todo esto. Una imagen representa otra imagen. ¿Se dan cuenta? A una persona o a una cosa. Porque también hay estatuas de otras cosas. Una imagen se hace para representar otra. De esta manera nosotros creemos que el hombre fue creado a imagen de Dios para que hubieran sobre la tierra muchas imágenes de Dios. ¿Me entienden? Una vez que el hombre cayó en el principio, dejó de proyectar la imagen de Dios. Miren, ¿y qué pasa cuando dejamos de proyectar la imagen de Dios? Mire, si usted va ahí al jardín del Edén, usted se va a encontrar... ¿Qué tipo de animales había en aquel tiempo? ¿Ustedes se acuerdan? Habían gatos, habían velociraptor, había el Tepozraptor, el T-Rex, estaban ahí, ¿verdad? Todos esos animales estaban ahí. Pero el hombre proyectaba la imagen de Dios antes de comer la fruta que, antes de desobedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Y en aquel momento el hombre se encontraba con el Tiranosaurio Rex. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues proyectaba la imagen de Dios. Este es grande. Proyecta la imagen de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre cae? ¿Qué sucede si el hombre realmente no proyecta la imagen de Dios? Pues si se encuentra con el T-Rex tiene que correr. Y nosotros tenemos muchas veces que correr, porque no proyectamos la imagen de Dios. Mi amada iglesia, nosotros necesitamos proyectar la imagen de Dios. ¿Cómo? Pegándonos a Cristo. Es el cumplimiento del propósito. Darle la gloria a Dios para que de esa manera nosotros proyectemos su imagen. Nosotros proyectamos su imagen para dar la gloria al Señor. De esa manera. A través de todo el planeta encontramos hombres y mujeres proyectando la imagen de Dios, dándole la gloria al Señor, mostrando que Dios es un Dios grande. Y el hombre no muestra la imagen de Dios porque el hombre es el hombre, sino que muestra la imagen de Dios por el simple hecho de que muestra también la vitalidad de Dios. Dios no es un Dios muerto. ¿Tú y yo estamos muertos? Tú y yo tenemos vitalidad. Incluso el hombre en el principio fue creado con salud para vivir para siempre. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre comenzara a morir? El pecado. Entonces el hombre mostraba en aquel momento, la vitalidad y la fuerza de Dios. Mostraba la vitalidad y la fuerza de Dios. Pero una vez que el hombre cae, deja de mostrar todo eso. Porque Dios no puede morir. El hombre vuelve a proyectar la imagen de Dios una vez que se encuentra con Jesucristo. Dice aquí la Biblia también, si leemos ahí en Génesis 1:28, usted va a leer lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y eso incluye a quién? Al más grande de todos. Eso incluye también al más grande de todos. El hombre fue creado a la imagen de Dios precisamente para mostrar la imagen de Dios. La Biblia me cuenta que Jesucristo, ahí en el libro de Lucas, ¿qué fue lo que? Miren, llegó ahí a un lugar, a Gadara. Y cuando llegó ahí,
llegó uno de los hombres, un hombre que estaba endemoniado, y vino corriendo desde allá, y llegó delante de Jesús, y Jesús le dijo, déjalo al demonio aquel que tenía el hombre. ¿Y qué pasó? Y se fue. Vemos a los discípulos enredados con otros por aquí, y los hombres vienen y le dicen a Cristo, tus discípulos no pudieron echar a este demonio. Porque para este es diferente la cosa. Vemos a Jesús durmiendo en una barca, a sus discípulos volviéndose locos allá adentro, remando y haciendo de todo, subiendo y bajando la vela a ver cómo podían sobrevivir. ¿Qué hace Jesús? Él tiene su mano y le dice, cállate. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque proyectaba la imagen de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso dice la Biblia acerca de Jesucristo. Ahora bien, usted sabe lo único que tenemos que hacer tú y yo. Estar en Jesucristo. Si no estamos en Jesucristo, no estamos proyectando la imagen de Dios. Una cosa más, a través de su semejanza, socialmente el hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja también la Trinidad. Hemos estado explicándolo también los martes acerca de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que Dios se muestra de tres maneras diferentes, porque hay mucha gente que piensa esto. Dios se muestra en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo, y después se muestra con el Espíritu Santo. No, Dios no se muestra, Dios no es un Dios solo que se muestra de tres maneras diferentes. Dios es un Dios que al mismo tiempo es tres. ¿Y cómo es? Pues yo no se lo puedo explicar. Porque Dios es Dios y yo soy yo, y en mi mente infinita no cabe toda la grandeza de Dios. No se lo puedo explicar. Lo que sí les puedo explicar es que si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo, podemos proyectar la imagen de Dios. ¿Saben cómo? Amándonos los unos a los otros. Y eso usted puede verlo claramente cuando usted abraza a otra persona. Eso usted puede verlo claramente cuando usted le dice a otra persona, Dios te bendiga. Eso usted lo puede ver claramente cuando usted tiene amor por su familia. Eso usted lo puede ver claramente cuando usted hace actos de amor por otras personas. Porque la Biblia dice que el Padre ama al Hijo. ¿Sí? Y el Hijo dice que no puede hacer nada sin que el Padre se lo haya mandado. Vemos ahí cómo suceden las cosas. Entonces, podemos ver que la semejanza de Dios es precisamente también ver el compañerismo que tienen ellos, ver que nosotros también podemos tener esto. Y ya voy a decir, una iglesia dividida muestra la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia dividida, una iglesia que unos creen una cosa y otros creen otra, y una iglesia que andan peleando los hermanos uno con otro, muestra la unidad que tiene Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿La muestra, iglesia? Entonces hay que orar cada día para que la iglesia bautista unidos en Cristo y todas las iglesias muestren realmente la semejanza de Cristo. Usted puede ver en su casa divisiones, en su casa hay peleas a punto de darse golpes y caerse a palos. ¿Usted ve esto? Pues creo que Dios está lejos de ese lugar. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios para poder mostrar la semejanza, poder comunicar claramente la semejanza de Dios, mi amada iglesia. Muchas veces mostramos, lejos de mostrar la semejanza, la unidad y el amor de Dios, estamos mostrando la desunidad, estamos mostrando pecado y estamos mostrando los efectos del mal en nosotros. La buena noticia, iglesia, son que cuando Dios redime a un individuo, cuando Dios nos redime, comienza a restaurarnos a su semejanza original, haciendo de él el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay un texto ahí en Efesios capítulo 4, versículo 24 que habla de esta manera, que Dios nos ha hecho un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero quiero que alguien se ponga de pie y me lea en Colosenses capítulo 3, versículo 10, para que ustedes vean a dónde quiero llegar.
Lean ahí, Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Hay quien que se ponga de pie y lo lea, por favor. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que nuestro deber es vestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús, el cual fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero esto, como digo, no lo podemos lograr por nosotros mismos. No podemos vestirnos de justicia, las apariencias. No podemos vestirnos así. Solamente Jesucristo es el único que puede hacer este trabajo por nosotros y en nosotros. Una tercera cosa, vamos a repetir el versículo 27. Digo, el versículo número 28. Dice de esta manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó también al ser humano, ¿verdad?, con la capacidad de administrar todo lo que fue creado. Con la capacidad de administrar todo lo que ha sido creado. Y usted va a decir: pastor, hay muchas cosas que fueron creadas. Por supuesto que hay muchas cosas que fueron creadas. Pero si Dios dice que el hombre es el administrador, el hombre debe administrar. Pastor, pero si el hombre debe ser el administrador, ¿por qué razón es que hay tanta gente pasando hambre? Porque hay injusticia el hombre, porque el hombre no se ha vestido con la justicia de la verdad. Porque el hombre no se ha vestido del nuevo hombre en Cristo Jesús. Porque el hombre no reconoce que fue creado por Dios y no es producto de una explosión. Es precisamente por eso que el hombre hoy todavía no está siendo un buen administrador. ¿Y saben hasta qué punto a mí me gusta llevar esto? Yo no sé cuántos de ustedes han ido en su vehículo, en su carro, y han tenido ganas de mascar un chicle. Y han agarrado el papelito, han bajado, la gente le han hecho. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho. Pero les voy a decir algo. Si tú quieres ser un buen administrador, tienes que empezar por ahí. Tienes que empezar por ahí. Y saber que lo que hay allá afuera, todo fue creado por Dios. Y te toca a ti y a mí administrarlo. Y si vamos a ser buenos administradores, tiene que comenzar por ti y por mí, cuidar todo lo que está allá afuera. Miren, iglesia, si vamos a ser buenos administradores, tenemos que administrar sobre la base de nuestra relación con Dios. La responsabilidad para gobernar bien viene como resultado de la autoridad para gobernar. Yo soy un líder, quizás tú seas un líder, pero ¿saben quién es el líder por excelencia? La Biblia me cuenta acerca de varios reyes de Israel. Uno de ellos pidió sabiduría y Dios se la dio y reinó mientras tuvo una buena relación con Dios con justicia. Siempre que un rey, un gobernador o un presidente se ha acercado a Dios, ha reinado, ha presidido con poder, con justicia. Y ha sido un buen administrador. Pero lejos de Dios, nunca vamos a llegar a ser el administrador que Dios quiere que seamos. Si el dueño de todo lo que hay, de todo lo que fue creado, si el dueño de todo lo que fue constituido, tiene buena relación contigo, te va a guiar cómo tú debes administrar. Pero si tú no estás a plena comunión con el que creó, con el dueño, usted no va a ser un buen administrador. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es precisamente que toda autoridad tiene que ser delegada por Dios. Una buena administración tiene que ser delegada por Dios. Como dice ahí en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5, Dios muestra de esta manera cómo debe ser delegado todo lo que Él ha creado. Cómo debe ser administrado, disculpen, todo lo que Él ha creado. La palabra sojuzgar no tiene que implicar precisamente ni violencia, ni golpes, ni maltrato. Porque mucha gente piensa que cuando hoy la Biblia dice sojuzgar la tierra, eso quiere decir que hay que estar explotando bombas por todos lados y hay que someter a los animales y hay que comerse todo lo que se mueve.
No, eso no es lo que dice la Biblia como sojuzgar. Sojuzgar quiere decir administrar correctamente. Administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. El hombre debe ser el mayordomo de la tierra. Debe traer el mundo material y todos sus elementos variados para el servicio de Dios y el bien de la humanidad. Por eso es que hay tanta gente pasando hambre. Porque hay muchos hombres que lo tienen todo y no comparten nada. Quieren su propia gloria, quieren su propio beneficio, quieren su propio bienestar y se olvidan de que pasa hambre. Y entonces nosotros le echamos la culpa a Dios. O vienen otras personas y vienen con la famosa pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? O eso viene de los impulsos, de los pecados, de la avaricia de los hombres sobre la tierra. Por eso es que viene eso. No es porque Dios sea malo. Dios simplemente ha dado la tierra para que el hombre la administre. El hombre es el que está siendo un mal administrador. Dios es bueno. Dios es amor. Los que somos malos administradores somos nosotros. Una cosa más, nosotros debemos administrar sobre la base del conocimiento del mundo en que nosotros vivimos. La palabra dominio también significa gobernar. Hay dos palabras ahí, en el versículo 26 y 28. Y son las palabras radá y kadash. Estas dos palabras muestran el dominio y que el hombre debe sojuzgar la tierra. Son las palabras que se traducen esto. Y como les digo, una precisamente nos da a nosotros la idea que debemos administrar sobre la base del conocimiento del mundo en que vivimos, y la otra, nuestra relación con Dios. Si usted quiere ser un buen pianista, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, Rey? Estudiar, conocer tu instrumento, ver en qué está constituido tu instrumento. Si usted quiere ser un buen violinista, usted tiene que conocer su instrumento. Si usted quiere ser un buen administrador de este mundo, usted tiene que conocer el mundo. Usted tiene que conocer lo que Dios ha creado, cómo Dios lo ha creado y por qué Dios lo ha creado. Usted tiene que tener una buena relación con el que lo creó, con el que es suficiente para que con su palabra diga y sea hecho. ¿Usted me está entendiendo? En primer lugar, el ser humano fue creado por Dios. Solamente su palabra fue necesaria. Y Él quiere que tú seas un buen administrador de todo lo que Él creó, teniendo comunión con Él, cumpliendo su propósito, que es darle la gloria. El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza para poder comunicarlo a Él, para poder darle la gloria de Él, para que la gente sepa acerca de Él, para que la tierra esté llena de la gloria de Él. Y el hombre va a ser un buen administrador el día que sepa estas cosas y comprenda estas cosas. Tenga una buena relación con Dios, proyecte su imagen, entonces será un administrador con buena comunicación con el dueño de todo, y también será un buen administrador porque conocerá todo lo que le rodea, conocerá todo lo que está a su alrededor. De esta manera, amada iglesia, estas 5 palabras nos hablan a nosotros de esa manera. Dios nos creó a nosotros. No fuimos un accidente. Dios quiere que nosotros proyectemos su imagen y su semejanza, haciendo bien las cosas. Y Dios quiere que nosotros, como dice ahí el versículo del 26 al 28, seamos buenos administradores, ejerciendo dominio sobre la tierra y sojuzgándola, siendo buenos administradores sobre la base del conocimiento de Dios y de esta manera del conocimiento del mundo en que nosotros vivimos. Vamos a orar. Señor, te damos gloria, oh Dios, y te damos honra, Padre. Te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, porque a través de ella, Señor, entendemos que tú nos constituiste, que tú nos creaste. Dios mío, que tú, oh Padre Santo, de la nada, Dios mío, creaste todas las cosas. Creaste el mundo, creaste la tierra, y de la tierra, Dios mío, tomaste para formar al hombre. Señor, reconocemos, Dios mío, que hemos sido creados a imagen y semejanza tuya, pero que queremos, Dios mío, también que tú nos ayudes, oh Dios Santo, a proyectar tu imagen y tu semejanza. No queremos quedarnos atrás, Señor. Queremos, Dios mío, estar al frente. Queremos, Dios Santo, Padre poderoso, mostrar lo que realmente tú quieres que mostremos.
que hemos sido creados a imagen y semejanza tuya. Mostrando, Señor, que hay amor en nosotros para amar a nuestros hermanos. Que hay amor en nosotros, Dios mío, para amarte a ti. Oh Señor, y que somos buenos administradores, cuidando, Señor, lo que tú nos has entregado a nuestras familias, Señor, a nuestros lugares donde vivimos, Señor. Queremos, Dios mío, ser diligentes en estas cosas, porque tú nos has creado, porque tú nos has formado. Y Señor Dios Todopoderoso, permite que tu iglesia bautista unidos en Cristo, Señor, sea una iglesia que cumpla con estos requisitos y reconozca estas palabras. Que tú nos creaste, oh Señor, que tú, Padre Santo, nos creaste a tu imagen y semejanza, y que tú, Señor, nos creaste para ejercer dominio y sojuzgar la tierra, pero correctamente en una relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, vamos a ponernos de pie.